se le da la oportunidad, la fuerza, se le hace hacer cosas que todavía la persona no está preparada para eso. Entonces en eso tenemos que tener cuidado, porque en todo eso, hermano, opera el espíritu del anticristo, porque el anticristo, miren, para que se manifieste el anticristo, primero se tiene que manifestar Jesús. ¿Se entendió o no? Para que se manifieste el anticristo, una persona que se opone a Cristo, primero vamos a poner acá por ejemplo a Mariela, ¿te puedo poner por ejemplo? Mariela se le habló de Jesucristo, ¿no? Pero para que a ella se le manifieste el anticristo, primeramente se le tiene que haber hablado de Cristo, porque si no, ¿cómo se va a manifestar el anticristo si ella no tiene de Cristo? Entonces primero se le tiene que manifestar Cristo en la vida, para que después Dios mismo permite que se manifieste el anticristo. ¿Para qué? Para que la persona decida. Si hay algo que es muy, pero muy importante en la iglesia, es la decisión de la persona. Usted tiene que decidir venir a la iglesia, porque usted sabe, escúcheme bien esto, que le conviene, no lo estoy amenazando, es que le conviene congregarse. Le conviene seguir a Cristo, porque usted sabe cómo vivíamos antes cuando estábamos perdidos. Me explico, algunos si se salvaban ellos, se salvaba Judas y Satanás entraban también a sus antes, porque éramos terribles. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta de no abortar a los hermanos. Déjenlo que ya se está gestando y ya va a nacer, ya va, ¿cómo sería? Ya va a convertirse, ya va a transformarse. El tema es de que nosotros no seamos un obstáculo de tropiezo para el que está creciendo, para el que está avanzando, para el que está teniendo esas experiencias con Jesús. A veces darle una oportunidad, vamos a suponer, de predicar a una persona nueva es abortivo, porque lo estamos exponiendo a Satanás, pero como si lo colgáramos ahí arriba del techo y decimos, Satanás, mirá acá tenés uno. ¿Saben por qué? Porque la persona todavía no nació, todavía no tiene esa plenitud de Dios en su vida, y como para enfrentar al diablo, al mismo diablo. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese crecimiento, pero una persona de poco tiempo, no sé si es el tiempo lo que tiene que ver, porque en realidad se trata de una búsqueda de Dios, de una relación con Dios. Hay personas que de un día para el otro Dios los transformó, los cambió de una forma impresionante, y hay otros que les llevó años y algunos todavía ni se han convertido. Entonces es muy correlativo eso, pero siempre tenemos que actuar con prudencia. Ya Víctor, yo siempre le digo, Víctor, si le vas a dar la oportunidad a alguien antes que empiece la reunión, acercarte y preguntarle, ¿quiere que le dé la oportunidad? ¿Se anima a orar por la ofrenda? ¿Se anima a hacer esto? ¿Se anima a hacer lo otro? Y no, todavía, o no, Víctor. Y si, bueno, le damos el tiempo, pero le preguntamos, ¿el hermano Luis va a dar gracias a Dios? Ay, llegaron al ataque porque nunca estuvo, ni siquiera, no sé cómo se atrevió a hablar a la esposa. Y se va a poner a hablar adelante de todo. No es el caso. No había que mencionarlo, ¿no? Bueno. Igual ya no está. Sí está grabando, pero no sé, mire, yo estoy acá y está filmando para allá, así que no sé qué está grabando. Entonces, bueno, tenemos que ser esa iglesia, ¿no es cierto?, que da a luz cristiana. Como les decía, con respecto de las tres religiones, ¿no? Y además el Islam, que es algo que tenemos que tener en cuenta. El Islam lo fundó Mahoma. Mahoma es alguien que nació en el Oriente, ya les voy a explicar de dónde viene el tema, cómo viene el tema, y él tuvo una revelación, dice él, de un arcángel. ¿Se acuerda la autoridad que tenía el arcángel, lo que decíamos ayer? Es alguien que gobierna sobre otros ángeles. Un arcángel se le manifestó a él en una cueva y le reveló la religión que es lo que es hoy el Islam. El Islam dice que el cristianismo deformó el Nuevo Testamento. Entonces que este ángel le dijo que la religión que él iba a formar iba a fusionar, es decir, que lo iba a introducir el Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces ellos creen que la función que cumple el Islam cree eso, que ellos están mejorando el Evangelio, o mejorando, mejor dicho, la palabra de Dios. Ellos pensaron, o Mahoma pensó en un primer momento, de que si él prohibía la idolatría y prohibía a los cristianos ingresar a las iglesias, los judíos lo iban a seguir. Pero bueno, se dio cuenta que no le funcionó, así que se volvió en contra de los judíos. Si el Islam, o del judaísmo, si el Islam hoy tuviese el poder sobre el mundo, a los primeros que mataría serían los judíos y después a todos nosotros. Porque el Islam es el tipo del anticristo más ¿más qué? Potente. Sí, más potente, pero es digamos que el que más se asemeja
al espíritu del anticristo, el que está más poseído, podríamos decir. Entonces, este espíritu o este anticristo, Mahoma, ¿se acuerdan cuando Dios le habló a Abraham que Sara iba a concebir un hijo en su vejez? Y bueno, ¿se acuerdan lo que pasó? Que Sara dijo, mira, tengo un hijo, tengo que morir. Se reía. ¿Y qué hizo Sara más adelante? Agarró, ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, y le dijo a Abraham, que era algo normal en esos tiempos, que podía tener relaciones con ella, que tuviese el hijo con ella. Entonces, del hijo de Agar nació Isaac. Y luego Dios, como Dios siempre cumple su promesa, más adelante Dios cumple su promesa y le da un hijo a Sara como le había prometido, que fue, ese es Isaac, y el otro que le da a Agar es Ismael. Ahí está. Corríjame usted, el hijo que tuvo con la esclava se llamaba Ismael, y el hijo que tuvo con la libre, con Sara, se llamaba Isaac. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Había disputa entre Agar y Sara, porque claro, había una promesa, la promesa de que iba a ser el heredero de Abraham, y como era para el primogénito, entonces el primogénito no fue Ismael, sino que fue, no fue Isaac, sino que fue Ismael. Entonces como que se burlaba. Abraham dijo, Sara se quejó con Abraham, le dijo, mira, se burla de mí, que esto que el otro, nos hace afrenta, o sea, como que generaba opresión. Entonces Abraham agarró y la llevó a Agar y a Isaac, a Ismael, al desierto, y los abandonó ahí en el desierto, en la península árabe. Ismael es el padre de los árabes hasta el día de hoy, enemigo patente de Israel. De esa descendencia viene Mahoma, ¿sí? De los enemigos de Dios. Por eso es que por ahí los hermanos creen que los árabes y los israelitas son lo mismo, y no es lo mismo, son enemigos. Sí, son enemigos. Entonces, bueno, Mahoma viene de esa descendencia y obviamente, bueno, como estamos viendo, es enemigo patente del pueblo de Israel. Fíjese en segunda de Tesalonicenses 2, verso 1 y 3. Decíamos entonces que ellos niegan la relación de Dios con Jesús. Y acá vamos a ver el advenimiento, la revelación y manifestación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Hay una palabra ahí que es muy importante, necesitaría que alguien lo lea. Dice de juzgar al pecador. Sí, pero esperemos que lo encuentren todos para que todos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Háganla, después para no salir, no olvidar. Yo leí un poco así, o sea, los musulmanes consideran así a Abraham el padre. Bueno, a la mujer no consideran a la esclava. Claro, ellos son herederos de la, digamos, de la herencia. Sí, porque yo también le conté que iba en el coso, que el ángel le ha dicho que iba a tener una gran nación. Claro, sí, porque hay una, o sea, recayó la promesa sobre Ismael. Lo que está diciendo es que los musulmanes, ¿no? Ellos reclaman de que son hijos de Abraham, claro, son descendientes de Abraham. Eso es así. Lo que yo les digo de que ellos no estaban dentro de la promesa de Dios. La promesa de Dios es que de Sara iba a nacer un hijo que iba a ser, no de la esclava. Lo de la esclava fue cosa de Sara. Sara fue la que dijo, andá con la esclava. Y Abraham, que se ve que no era ni lerdo ni perezoso, nomás. ¿Me entiendes? Entonces, sí, así como dice. Encontraron segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Fíjense que hay unos puntos importantes, ¿no? Ya en esos tiempos ellos estaban viviendo el tiempo de la deformación. Ustedes fíjense, por ejemplo, que Lucas, el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos, que también lo escribió San Lucas, pues, Lucas, habla sobre que ya como estas cosas que yo te escribo hoy, estimado Teófilo, dicen los versículos primeros del Evangelio según San Lucas, me pareció a mí bien averiguarlas todas porque muchos han surgido queriendo escribirlas. ¿Alguien puede buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 1 en adelante? Ya había muchos que estaban intentando escribir la historia de Jesús, las cosas de Jesús. Por eso es que acá, ¿por qué digo esto? Para corroborar de que dice que no se dejen engañar ni por carta ni por esto. O sea, ya había muchos que estaban tratando de formar lo que es, digamos, el verdadero significado de la palabra de Dios. ¿No? ¿Cuánto? Lucas 1. Dedicatoria de Sí, ahí a ver, fuerte cambio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido Ciertísima. ciertísimas. Digo, Sí. tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Vieron lo que dice? O sea, puesto que ya muchos, ¿no? Dice el primer párrafo, el primer renglón. ¿Sí? ¿Cómo dice Juan? Puesto que Ya muchos han tratado de poner en ahí está, ¿ves? Dice él, me ha parecido también a mí, o sea que él también empezó a investigar, dice, con diligencia, para conocer bien el origen, o sea, no de hablar cualquier cosa, sino de investigar el origen. Lucas no andaba con Jesús, ¿sabían ustedes? Lucas era un médico amigo de Pedro, y Pedro y los apóstoles le contaron a él toda la historia de Jesús, y él se le escribe a este Teófilo, que aparentemente era un político o alguien del gobierno, que era amigo. Teófilo no, Sí, Teófilo, bueno. Teófilo quiere decir amigo de Dios, la palabra Teófilo. Entonces ahí vemos que ya había muchos que habían intentado escribir, y acá lo que leímos en Tesalonicenses coincide porque dice no se dejen engañar ni por carta ni por escrito, creo que dice, como si fuera de nosotros. O sea, se ve que había algunos que decían esto dijo Jesús, y abajo le ponían la firma apóstol Pablo, y no era. Por eso que dice, puesto que algunos no se dejen engañar ni por carta ni por escrito, dice, ¿no? ¿Alguien me puede leer Tesalonicenses 2? Si no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Ven? Como si fuera nuestra. Ese como si fuera nuestra está diciendo que ya en esos tiempos había gente que falsificaba la firma del pastor y ponía que lo había dicho y resulta que no había dicho nada. Un ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que eso ya estaba en aquellos tiempos y hoy también. Lo que decíamos, Jesús dice en su palabra, no dice Jesús. Es lo que está interpretando. Porque algunos dicen, miren, les corrijo algo, si usted lo hace y posiblemente lo haga. Esta es la palabra de Dios. Después usted sáquele en su casa. ¿Le dice eso o no? O a mi entender esto es lo que dice la palabra, después usted fíjese porque Dios tiene una palabra para todos. No, la palabra es para todos, pero la interpretación es única. No es que para vos dice una cosa, para ella dice otra, no, dice lo que dice. Porque cuando uno interpreta, Sabina interpreta una cosa, Mario interpreta otra, Valeria interpreta otra, porque querés conocerse está muy... Todos interpretan cualquier cosa, o sea, no es, la interpretación de la palabra de Dios no es personal. Siempre va en pos de la salvación de las almas y en pos del reino de Dios. Entonces, la interpretación dice una sola cosa. No sé si ustedes han visto, después volvemos a esto. Miren, ahí en Juan capítulo 10 creo que es donde dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 10. Muchas veces se dijo, bueno,
Sí, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Es verdad que él vino para eso, pero en ese pasaje no está hablando de Satanás. No es Satanás el que, o sea, ¿Cuál sería San Juan? sí, San Juan. San Juan capítulo 10 y verso 10. ¿Encontramos? Sí. ¿Cómo dice Juan? El ladrón no viene sino para buscar y matar y destruir. Y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la Y para que la tengan en tengan. abundancia. No está hablando de Satanás. Ustedes fíjense desde el primer versículo. Vamos a echar una ojeada ahí desde el primer versículo. Y fíjense cuántas veces menciona la palabra voz. ¿Sí? Voz con Z, no voz de voz, sino voz de hablar, voz. ¿Sí? Que la oveja conoce la voz. Lo dije al revés, ¿no? La voz de hablar va con Z o con S. Con Z. Con Z, está bien, entonces lo dije bien. Fíjense, a ver alguien que lea. Vos si conocés a vos, ¿Qué palabra? San Juan 10, verso 1. De cierto contigo, o si no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Amén. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su ¿qué? Su voz. Y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la ¿qué? La voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, cabezones, cabeza dura, no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Escuchen, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Fíjense que hay muchos ladrones y muchos salteadores. ¿Dónde estoy? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y echará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, está hablando en plural, ladrones son y salteadores. ¿Quiénes son los que estaban antes de Jesús? Los fariseos. ¿Qué representan los fariseos? ¿Qué serían los fariseos? ¿A quién se le llama fariseos hoy en día? No. A los religiosos. Eran los religiosos de ese tiempo. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Lo que antes de mí vinieron, o sea, los religiosos, son los que le robaron el gozo, la felicidad y la vida abundante que yo les quiero dar. No está hablando de Satanás. Está hablando de los fariseos. ¿Lo pueden ver o no? Por eso es que le habla de la voz. Fíjense, creo que es en San Marcos capítulo 7, verso 3. San Marcos 7, 3. A ver si está ahí, no me recuerdo bien. Siete, 13. 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. ¿Está ahí? Te los leo, miren, síganme ustedes. 7.13, San Marcos 7.13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El que le quede el saco, que se lo ponga, diciendo otras palabras abajo, al decir, el que tiene oídos, que oiga lo que dice el Señor. O sea, fíjense, no hay nada que esté fuera del hombre que lo contamine, pero lo que sale de él, la voz, ¿qué es lo que sale del hombre? La voz.
lo que sale de él, eso sí puede contaminarse. Recuerdan que yo anoche o ayer les enseñaba de que yo puedo influenciarlos para bien o no, o puedo enseñarles para mal. O sea, lo que realmente contamina es lo que sale de mí, no lo que está afuera de mí. ¿Se entiende o no? No lo veo muy convencido, no sé si me expliqué bien o sea, si yo enseño, como decíamos hoy, algo que es antibíblico, eso te contamina, porque vos después lo vas a terminar haciendo y resulta que nada que ver con Dios. Entonces no es lo exterior lo que contamina, sino lo que está adentro. Y en eso siempre tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Fíjense, dice acá el pasaje que leímos, volvemos de vuelta a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 3. Que no se dejen engañar por palabra, decía, por espíritu o por carta como si fuera de nosotros. Luego menciona que todo esto, la venida del Señor, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Creo que dice algo así, ¿alguien me lo puede leer? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, o sea, el Señor no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. Todas estas cosas que estamos viendo, muchos, no sé si han visto ustedes por ahí o han escuchado. Hay iglesias donde sacan todos estos tubos de luz clara y ponen luces de colores. ¿Lo han visto o no? En los momentos de la predicación, todo ese tipo de cosas, bajan la luz, ¿no? Porque dice que da más privacidad que otras cosas. Yo lo he visto eso, he estado incluso en la iglesia así con ese tipo de cosas. Para muchos eso es apostasía. Pero yo busqué en el diccionario y en realidad apostasía es cuando el Estado obliga a la gente a negar una verdad. O sea, no tiene nada que ver. Miren, yo fui una vez ahí a Centenario no. Sí, ¿dónde es que está el pastor Becerra? Centenario. Sí. El Centenario. No eran ellos igual, con otra iglesia. Y me invitaron a ir a un lago que hay ahí, que nosotros fuimos con los hermanos, y la pastora andaba con un bikini. No, que siempre está loca, porque a uno mismo les generaba rechazo, ¿no? ¿Ustedes qué sintieron cuando yo les dije que andaba con un bikini? ¿Sintieron el rechazo o dijeron, ¿cuál será la pastora? Porque si les generó un rechazo, gloria a Dios, porque es de Dios. Pero si dijeron, ¿cuál será la pastora? Ya estamos hablando de otra cosa. No, entonces uno dice, no, estamos en el tiempo de la apostasía, es lo que generalmente decimos, pero en realidad apostasía es cuando, vamos a suponer, el presidente Fernández dice, queda terminantemente prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo en nuestra nación. Ahí estamos en la apostasía y empieza una persecución. Si te agarran predicando, te meten preso, bueno, gloria a Dios, si te meten preso, pero en otras naciones te matan. Te degüellan ahí nomás, tienen el permiso de degollarte. Cualquier persona que te encuentre hablando de Jesucristo tiene el poder y la autoridad de degollarte en otros países. Esos países están viviendo una apostasía. O sea, la apostasía es más que una pastora de bikini. ¿Me van siguiendo? O sea, que la iglesia haga poca luz es un bombón comparado con lo que es la apostasía. La apostasía no tiene que ver con ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con que vos no podés hablar de Jesucristo. Si hablas de Jesucristo te matan. O te torturan, te hacen montones de cosas para que vos niegues. Porque la única forma de que no te maten es que vos digas, no, yo no soy cristiano. Y pero estabas predicando, sí, pero ahora renuncio y no sigo más al cristianismo. ¿Me van siguiendo? Eso es la apostasía. Les digo, o sea, yo no digo que lo otro sea de Dios. Yo creo que no. Bueno, si bajan la luz o no, creo que es algo personal.
no me meto en eso, creo que va en gusto, pero yo no estoy de acuerdo con que anden mostrando la carne, ¿no? Que era el ejemplo que daba recién. No está mal que vayas al lago, no está mal que vayas al río, pero no te olvides que vos sos una persona que está representando a Jesucristo. Tampoco te voy a meter con la pollera y con todas cosas dentro del río a nadar, que te va a ahogar. Pero hay que ser prudente, ¿verdad, pastor? Es así. Hay que ser prudente, tenemos que tener en cuenta, ahí está Víctor, que en nuestra iglesia nosotros los hermanos se visten como quieren, pero con prudencia. Si se ponen una calza, las hermanas que se pongan una remera larga. ¿Verdad? Si algo muy escotado, con un saquito o algo, porque yo estoy seguro que lo invitan a la iglesia católica y van hechos unos santos, con la aureola y todos los ángeles. ¡Oh! Este es cristiano. Y entonces en la casa de Dios con más razón. Amén. Entonces siempre yo digo a los hermanos que para venir a la casa de Dios o al lugar donde nosotros recibimos la bendición de Dios, hay que venir. Mire, imagínense usted que lo invite el intendente esta noche a tener una charla con él, o a la tardecita. Hasta van a comprar ropa. Van a comprar ropa. Van a comprarse zapatos, van a comprarse ropa, van a comprarse... No van con la ropa que vienen a la iglesia. Y ustedes piensen en esto un segundo. ¿Acaso Dios no es más importante que el intendente? El intendente, si tenés un pie más corto, como yo, el intendente no te lo puede tirar. Y si necesitas que en tu tierra, porque tenés una huerta atrás y querés que llueva, el intendente no puede orar para que llueva, no puede bendecirte la tierra. Todas esas cosas provienen de Dios. El gobierno que nosotros tenemos, el que ejercemos nosotros como autoridades de Dios, es mucho más poderoso que el gobierno que ejerce en la tierra. Nosotros tenemos más autoridad que el mismo intendente y que el mismo presidente de la nación. Así es. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Tírese el ropero encima, viene a una cita con Dios. Arréglese. Aunque algunos no tienen arreglo, pero es un milagro del Señor únicamente, pero bueno. Pero no está mal a mi entender que usted venga con buena pincha a la iglesia. No es vanidoso. Ahora si lo hace para que lo vean, bueno, es otra cosa. Yo estoy hablando de venir a agradar a Dios. Porque venimos a agradar a Dios. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son importantes que nosotros las tengamos en cuenta. Porque el anticristo lo que va a tratar es de infiltrarse en la iglesia para que no se le dé importancia a las cosas de Dios. Me va siguiendo para que no se le dé. O sea, si hay algo que se está perdiendo hoy en día, es el temor de Dios. No sé si alguno lo ha visto, pero ustedes que están a cargo de las obras o de los pastores, ¿lo pueden ver? En la congregación se puede ver que se está perdiendo el temor de Dios cada vez más los hermanos hacen cosas cada vez más aberrantes. Y los que ya tienen un tiempo, unos años, gloria a Dios porque ya más o menos tienen una estructura formada, ¿no es cierto? Y ya más o menos se mantienen dentro de eso, pero los más nuevitos que van llegando, o sea, no hay un temor. O sea, temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que temor tiene que ver con respeto. Voy a aclarar eso, ¿no? El temor de Dios no es tenerle miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, hay que amarlo. Porque Dios no se complace que sus hijos le tengan miedo. Es lo que quiere que nosotros lo amemos. Porque solamente dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Y Dios nos quiere librar a nosotros del temor, nos quiere librar a nosotros de la angustia. Entonces la única forma de hacerlo es que nosotros lo amemos. Si nosotros amamos a Dios, vamos a poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Si no tenés amor, estás al horno. Al horno. Es muy importante que nosotros tengamos ese amor de Dios, no solamente, miren, primeramente para que te ames vos mismo. ¿Se acuerdan que yo les decía anoche que cuando pasen por el pego que se tienen un beso y se digan un piropo o algo? Se tienen que amar, tienen que aprender a amarse ustedes mismos, a quererse como son, a darle gracias a Dios por lo que son, por el cuerpo que tienen, por la cara que tienen, me van siguiendo. O sea, es muy importante que nosotros primeramente nos amemos, porque el mandamiento dice: amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pero si vos no te querés ni vos mismo, ¿cómo vas a querer a los otros? Entonces, empezar por quererte y aceptarte como sos, y entender de que muchas cosas que pasaron en tu vida, sufrimientos,
enfermedades y todo lo que hayas pasado, no fue por tu culpa. Y no fue tu culpa. El diablo va a tratar de hacerte sentir culpable. El espíritu del anticristo va a tratar de hacerte sentir culpable siempre. Siempre te va a sentir, porque va a querer manipularte. Yo decía ayer la manipulación, ¿no? Que, por ejemplo, no sé si seguramente le debe haber pasado a la pastora. A mí me ha pasado que he ido a la casa de los hermanos y el pastor no me vino a ver. No me venía a ver. ¿Por qué no venía a verme? Pues yo estaba esto, estaba el otro. Entonces como que lo quieren culpar a uno. Y si no te culpan, te quieren hacer sentir culpable de que la persona está, porque si usted no me viene a ver, ¿cómo crees que esté? Y la persona no se pone a ver de que a lo mejor el pastor estaba enfermo. ¿Ustedes creen que la pastora no se enferma? No lo escuché, ¿verdad? Sí, yo que se fueron todos. Claro, porque es pastora, ¿verdad? Pero fíjense, tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, o sea, es una persona como nosotros. Por estar en el cuerpo está propensa también al frío, a la lluvia, a las condiciones climáticas, ¿no? Está propensa también a las enfermedades por lo que come o por lo que no come. Entonces nosotros tenemos que entender que ¿cuántos la consideran a la pastora como su guía espiritual, como si quieren llamarlo su madre espiritual? ¿Cuántos? No nos vi muy convencidos, pero... A ver de nuevo, ¿cuántos? Amén. ¿Ustedes a su mamá física la visitan? Amén. ¿A la pastora? Amén. Ay, no. Claro, porque miren, ella al igual que yo digo siempre esto, ¿no? Uno enseñó, formó, capacitó. Yo estoy segurísimo, no conozco mucha historia de la pastora, pero estoy segurísimo que muchos años de su vida los desgastó enseñándoles a ustedes. Formándolos, capacitándolos, soportándolos, porque hay cada uno, aguantándolos, aprendiendo ella misma a amarlos. ¿Cuántos dicen amén a eso que revienten ahí sentados? Entonces, si nosotros sabemos y reconocemos el trabajo y la función, yo me preocuparía para que no se enferme, cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Porque bueno, ya le está llegando el atardecer de la vida, tenemos que cuidarla, tratar de no hacerla renegar. No me van a invitar más, cabrón. Porque claro, porque todo eso